Shabbat Shalom, familia. Bendito sea el nombre del Señor. Shabbat Shalom. ¿Alguien puede decir quién viene? ¿Alguien puede decir quién vive? ¿Alguien puede decir de quién somos? Y si somos de Yehoshua, ¿por qué seguimos haciendo lo que queremos? Porque todavía no viene para perfeccionar. Muy buena excusa, muy buena excusa. La Escritura dice... Pásalo. Shabbat Shalom. La Escritura dice que el Señor consolará a Sion, que el Señor traerá un renuevo a Sion, por lo cual Sion dejará de vivir para ella. Sion dejará de vivir en sus propios pensamientos y en sus propios deleites. Esta es una esperanza que nosotros tenemos, y al día de hoy me gustaría preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra o este mensaje, Yeshua viene? ¿Cuántas veces has escuchado que el Señor viene? Desde que nacimos, ¿no es así? ¿Cuántas veces has escuchado que nuestro Señor viene pronto? Que dejemos nuestras malas obras. ¿Cuántas veces has escuchado que vivamos, gracias mi Jesús, que vivamos para el Señor, que el Señor nos invita a ser distinguidos, a ser santos, porque Él es santo? ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces has escuchado que debemos de dejar de vivir para nosotros mismos? ¿Cuántas veces has escuchado que el Señor no tiene comunión con las tinieblas? ¿Cuántas veces has escuchado que el Señor hace todo nuevo? ¿Cuántas veces has escuchado que el Señor no se fija en lo que hiciste? ¿Cuántas veces has escuchado que ya no debes hablar, pensar, actuar como antes hablabas, actuabas y pensabas? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Nosotros, que tenemos pequeños en casa, que tenemos hijos, les decimos estas palabras casi a diario, ¿no? Hija, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas esto? Hijo, ¿cuántas veces te he dicho que no vayas a tal lado? Hija, hijo, hijos, ¿cuántas veces no les he dicho que no digan, que no hablen, que no digan, que no hagan tal cosa? ¿Cuántas veces? Nosotros, ¿no? Somos distinguidos por el Señor. Pero ¿saben qué es lo que nos distingue a nosotros? Que somos un pueblo terco, que somos un pueblo necio, que somos un pueblo rebelde, que somos un pueblo que quiere seguir viviendo en Egipto, pero quiere tener los beneficios de Israel. Quiere seguir viviendo como vivía en la esclavitud, dándole rienda suelta al pecado, mintiendo, robando, haciendo lo que antes hacía. Y ahora, pero quiero los beneficios del Señor. Quiero estar entre dos aguas. Quiero estar entre dos mundos. ¿Por qué el Señor no permite eso? Si total, somos suyos. Total, todos los caminos llevan al Señor. Total, el Señor pagó por toda mi deuda y todos mis pecados. El Señor sabía que me encanta revolcarme en el lodo, pero me encanta que me lave Él. Me fascina. ¿Por qué el Señor no lo acepta ya? Es fácil, ¿no? Pensar así. ¿Por qué el Señor? ¿Para qué me llamó el Señor si yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y decir que soy de Él? Si cada Shabbat vengo y me presento y delante de todos y hablo cosas bonitas, pero tengo toda mi semana para vivir como yo quiera, para vivir en mis pensamientos, para hacer lo que yo creo que es correcto, sin necesidad de preguntarle al Señor: Señor, ¿esto que estoy haciendo es correcto? ¿Esto que está tomando mi tiempo es correcto? ¿Esto que estoy pensando hacer es correcto? A medida de que nosotros vamos naciendo de nuevo, a medida de que muchos de nuestros hermanos el día de hoy están despertando el día de hoy, están viendo la nueva luz, y no es esta luz de este sol, de este universo, sino están viendo la luz de Yehoshua. ¿A través de qué? De este nuevo nacimiento, a través de predicar las mismas palabras que predicó Yehoshua mientras estuvo aquí, las mismas palabras que practicó y predicó Yohanan, Juan el Bautista, conocido, las mismas palabras que replicaron de ciudad en ciudad y de nación en nación los apóstoles de nuestro Señor Yehoshua, por mandato Él. Id y predicad el Evangelio a toda
criatura, a toda nación. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué hice esta semana? ¿Podremos hacer un pequeño feedback de lo que hicimos esta semana? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué estuve haciendo? ¿A qué dediqué mi tiempo? ¿Qué fue lo que yo hice el lunes, el domingo que empezó nuestra semana? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes. Bueno, a ver, ojo, el viernes preparé todo para tener Shabbat y para poder entrar en un Shabbat, en un cese, para poder estar, claro. Pero ¿y el jueves? ¿Y el miércoles? ¿Qué es de predica el Evangelio? ¿Cuál es la parte? Yo creo que formulé mal la pregunta. ¿Cuál es la parte de predica el Evangelio a toda criatura? ¿Cuál es la parte de a tiempo y a destiempo? ¿Cuál es la parte de ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuál es la parte? Estamos iniciando mi libro, bueno, siempre digo que es así, ¿no? Pero mi libro favorito de la Torá, de Barim. Estamos viendo este recordatorio de Barim. Recuerden que significa palabras, pero en un contexto bíblico significa asuntos. Son los asuntos que el Señor le declaró al pueblo por medio de Moshe. Estos asuntos que nos hablan acerca de todo Baikra, de todo Shemot, de todo Bemidbar y toda la remembranza y la recapitulación de sus palabras, todas en un libro. ¿Cuál es la parte de deja de vivir para ti, que es la que no hemos entendido? Nos encanta decir Lech Lecha, nos encanta la pronunciación incluso, ¿no? Y nos encanta ver cómo Abraham se armó de valor en el estudio que estábamos viendo de Bereshit y se fue de sí mismo. Nos encanta ver ese testimonio. ¡Wow! Es que el Señor hizo cosas poderosas por medio de Abraham. Nuestro padre Abraham, claro. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham para que el Señor obrara a través de él? ¿Tuvo buenas ideas Abraham? Acabamos de ver hace 15 días, las buenas ideas de Abraham casi lo llevan a morir. Oye, no digas que eres mi mujer. Oye, no digas que eres tal. Oye, si te preguntan las buenas ideas, Sara, oye, ¿qué te parece si tienes relaciones con la sierva? Igual por ahí viene la promesa del Señor. Ah, bueno, pues, oye vieja, pues yo te lo iba a decir, pero ya que tú me lo pediste, pues me lo ahorraste. ¿Qué sucedió con eso? No, pero me refiero a que muchas veces estamos buscando un pretexto para hacer nuestra propia voluntad, para darle rienda suelta a nuestros deseos. Bueno, pues es que si el Señor lo puso, pues bueno, el Señor lo puso, ahí lo puso el Señor. ¿Qué fue lo que distinguió a Abraham de entre todas las naciones al día de hoy? Le citamos, le recordamos y tratamos de vivir como él vivió. Esa confianza que tuvo en el Señor para dejar lo que él era, para dejar lo que él tenía, para dejar el estatus social que quizá tenía en donde estaba y empezar a ser un errante vagabundo por medio de toda la tierra. Bueno, no de toda la tierra, pero de una gran parte del pueblo, de la tierra. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Cómo fue que Abraham confió en el Señor para poder dar el siguiente paso? Obedecer. Muchos de nosotros estamos al día de hoy obedeciendo. Guardamos muy bien la dieta del Señor, ¿no? Guardamos muy bien el deseo de Shabbat y no trabajar y no mercar y no comprar y no ver y esto y lo otro y no revisar esto y no ver videitos de Facebook y muchas cosas. Pero muchos de nosotros no confían en el Señor. Abraham confió en el Señor y le fue contado por justicia, porque el resultado de la confianza es la obediencia, es la evidencia. Yo no puedo decir al Señor, sí, Señor, confío en ti. Ah, bueno, vale. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, oye, Padre, ¿no le moché la oreja al guardia? ¿No quise yo degollar al mismo Judas?
¿Cómo que? Claro que te amo, Pedro, ¿me amas? De lengua me como un taco, decimos en México. Las palabras se las lleva el viento. En la mucha palabrería viene la necedad y el ocio, lo declara la Torá. Claro. ¿A qué es a lo que yo voy? Abraham, lo que le contó por justicia no fue su obediencia. Él pudo haber obedecido, como obedeció Lot al principio. Lot fue obediente. Hasta que, ¿qué? Que tomó su propia decisión de dejar de confiar en el Señor y de irse por lo que sus ojos le llevó. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si el corazón de Lot estaba en que claramente aquí ya no cabemos, y entonces yo tengo que buscar y tengo que ver por mi familia, pero tengo que ver a pesar de mi tío Abraham, pues mira, la verdad es que esta tierra, si me dices que de los 4 puntos de la tierra tú me vas a dar y esa tierra me pertenece, pues lo que vieron mis ojos fue agradable a la vista, fue codiciable a la vista. Tanto así que Abraham dijo, tú mismo. Y él agarró y fue. ¿Lot fue obediente, sí o no? Sí fue obediente. Pero Lot confiaba en Elohim, no confió en Elohim. Si Lot hubiera confiado en Elohim, ¿qué creen que hubiera pasado? Yo creo que inclusive ni conocía a Elohim como lo conocía Abraham. Se hubiera quedado con su tío. Tío, tú que tienes comunión con Elohim, dime, ¿a dónde voy? ¿A dónde me quedo? Sí, como tantas veces dicen, tú que tienes ahí cercanía con el Señor, ora para ver. Ora. Oye, Abraham, mira, no me quiero despegar de ti, porque contigo están todas las bendiciones del Señor. Ciertamente salí yo, ciertamente salió mi hermana contigo, ciertamente salió los pocos siervos que salimos contigo. Pero mira ahora, Abraham, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, pero mira ahora, ya no cabemos, nuestros rebaños se han multiplicado al 100 por 1. Tío, no me quiero ir de donde tú estás, porque ciertamente la bendición de Elohim está contigo. ¿Eso qué hubiera sido? ¿Obediencia o confianza? No, Abraham le dijo, ve a donde tú quieras de los 4 puntos de la tierra y esa parte será tuya y yo no la tocaré. Y obedeció. ¿No es así? Pero la Torá dice que la obediencia de Abraham le fue contada por justicia. No. La Torá declara que la emuná de Abraham, la confianza de Abraham, mal traducido como fe, la poca educación que tuvo Abraham en el corto tiempo que él estuvo escuchando acerca de un Dios y luego que ese Dios le llamara, le fue contado como justicia. Muchos de nosotros somos obedientes a la Escritura. Muchos de nosotros tenemos un corazón sencillo y un corazón humilde para obedecer la voz de Dios, pero muchos de nosotros no confiamos en Dios. Muchos de nosotros no tenemos una comunión cercana con Dios. Porque es fácil decir, bueno, es que me dijo el maestro, me dijo mi papá, me dijo mi tío, me dijo mi abuela, que esto no lo hiciera. Y por miedo no lo hacemos. Pero dice la Escritura que aquel que teme, y teme del artículo o de la palabra temor de miedo, no ha sido perfeccionado en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros obedecemos al Señor no por temor a la desobediencia, no por temor a la consecuencia de no hacer lo que... he comprado en Shabbat. Ay, sin querer me comí una alita de cerdo. ¿No? Ay, sin querer pasé esto. ¿Qué me va a pasar? He caído. Y ahora, ¿cuál será la represalia para mí? La represalia para ti la estás viviendo. Y es que no conoces al Señor. Porque si conociéramos al Señor, no estoy diciendo que dejaríamos de pecar, pero estoy diciendo que nuestra conciencia y nuestro concepto respecto al pecado sería muy diferente a lo que hemos conocido el día de hoy. Muy diferente.
La visión que tú y yo tendríamos de lo que significa transgredir, de lo que significa pecar, de lo que significa deshonrar, profanar al Señor sería completamente diferente. Al día de hoy, el Señor nos ha llamado como pueblo para vivir a su manera. Ojo, pero la manera del Señor va mucho más allá que la obediencia a sus mandamientos. La obediencia al Señor trasciende. Hebreos 12:8. Y dice, ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. ¿O sí? ¿Ustedes se acercaron? Yo no me acerqué. Yo no he vivido eso. Repito, ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, el sonido del shofar, ni la voz de Elohim dándoles mandamientos. Hebreos 12:8. Fíjate, los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el mandamiento? Moshe, dile a mi pueblo que se purifique. Dile a mi pueblo que se bañe, que se lave. Dile a mi pueblo que se abstenga de inmoralidad sexual, o de tener relaciones incluso dentro del matrimonio con sus mujeres. Dile a mi pueblo que se separe, porque yo les hablaré al tercer día. Pasó el día 1, se santificaron, pasó el día 2, permanecieron en santidad, y cuando llegó el día 3, el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y empezó a pum, pum, relampaguear, y la montaña se empezó a sacudir, y los que tenían un corazón con la intención de honrar al Señor, escucharon su voz. Pero los que no tenían un corazón con la intención de honrar al Señor, se asustaron, y le dijeron, Moshe, Moshe, que pare, que se detenga esto. Háblanos tú, que el Señor hable por medio de ti y haremos. Que el Señor hable por medio de ti y obedeceremos. Moshe, por favor, ten misericordia de nosotros, vamos a morir. Estamos escuchando al Elohim vivo, vamos a morir. Moshe, en la calma, en la tranquilidad, junto con Aarón y junto con todos los Kohanim, con los sacerdotes, se pusieron a orar. Se pusieron a decir, Señor, perdónales, Señor. Y esto es lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo. Nosotros no hemos tenido una experiencia tan física con el Señor como la tuvieron ellos. ¿No es así? Nosotros no escuchamos esas trompetas, ese estruendo que salió de la voz de Elohim. No fue así. Pero mira lo que dice el 20. Pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga su pie en ese monte. Ellos no fueron capaces de poder resistir la voz del Señor, y mucho menos fueron capaces de dejar de poner un pie en el monte. ¿Se acuerdan que lo que sucedió, no? Mientras Moshe subió al monte Sinai, el Señor le dijo, cuida que nadie suba ni toque el monte, ni siquiera las cabras suban a pastar. ¿Se acuerdan? Las ovejas, las cabras, el ganado. Por favor, haz un vallado. Y yo creo que esa fue la misión y la tarea de todos los siervos del Señor. Permanecer vigilando que el pueblo no hiciera lo que... No toques el botón rojo. No hagas esto. Dice la Escritura que la necedad, la desobediencia, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Está ligada en nuestro corazón. Pero que la corrección de Elohim la logrará arrancar. ¿No es así? Cuando corregimos correctamente. Si yo agarro a mis hijos y desobedecen y les golpeo y les azoto y los dejo medio muertos,
y les digo, es que la Torá dice que te tengo que reprender. Entonces ciertamente yo no he recibido la reprensión del Señor. Recordemos que nadie da lo que no tiene, y de donde no hay no se puede sacar. Por eso el Señor, antes de que nos pida hacer algo por Él, primero lo hizo Él por nosotros. De ninguna manera nosotros podríamos tomar la determinación de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si no hubiéramos conocido el amor de Elohim primero. Dice la Escritura, en esto conocemos el amor de Elohim, en que Él nos amó primero, en que Él dio su vida por nosotros. Interesante, ¿no? Perdona a tu prójimo. ¿Cómo voy a perdonar cuando no conozco el perdón? Es algo absurdo que yo te pida algo que no puedes hacer y que te exija que lo hagas cuando yo sé que no puedes hacer. Pero ¿saben algo? Yehoshua, cuando vino aquí, nos hizo ver más visiblemente el mandamiento. Y mediante la oración del Padre Nuestro que el Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y voy a ir a la parte que quiero llegar. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. ¿Quién puede otorgar el perdón? No, aquel que ha recibido el perdón y conoce el perdón verdadero. Tú has recibido el perdón de todos tus pecados. Tú y yo hemos recibido el perdón de nuestra transgresión, de nuestra rebelión, dice la Escritura en Isaías, porque todo el peso de nuestra rebelión cayó ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Yehoshua, echando en sus espaldas nuestros pecados, por lo cual declara, no me acordaré más de ellos. Quien se sabe perdonado, quien ha recibido este perdón, es capaz de perdonar más de 70 veces 7 a su prójimo. Se le acerca Pedro a su hermano, al Señor, y le dice, Señor, ¿hasta cuándo yo tengo que perdonar a mi hermano, que me falla constantemente? Y le dice el Señor, bueno, pues te voy a dar una tarea para que lo puedas descifrar y para que hagas tú la ecuación o la multiplicación pertinente con peces. Y le dijo, perdonarás a tu hermano hasta 70 veces 7. La verdad, cuando yo escuché 70 veces 7, ni siquiera me di a la tarea de ver cuánto es 70 veces 7. Dije, esto es muchísimo. 70 veces 7. Madre mía. Y perdonando a un hermano, perdonando a Víctor. Y otras 70 veces 7 para perdonar a Jairo. Y otras 70 veces 7 porque no se reúnen todos y son 70 veces 7. ¿Sí me explico? Y entonces, un día estábamos en Guatemala, de misioneros, mi esposa y yo, y me dice, oye, ¿sabes qué? El maestro de física o de matemática le dijo, nos explicó en la clase cuánto es 70 veces 7. Algo así, ¿no? Y el maestro, un matemático de esos que son como Albert Einstein, que son pura matemática y cero cordura prácticamente, hizo la ecuación delante de todos y les enseñó que ese número y el resultado de ese número no existe. Es infinito. Infinito. .00000. No me acuerdo cuál era. Como el pi, que todo el mundo conoce. 3.1416. Bueno, pues esta fue la lección de vida que el Señor le dio a Pedro, a su discípulo, al que le haya preguntado, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pero la respuesta del Señor no fue 3.1416. O 70 veces 7, sino lo que el Señor le estaba mostrando a Pedro era, si tú has conocido el perdón, no tendrás problema por perdonar a tu hermano las veces que caiga, las veces que traiga una afrenta en contra tuya. Y posteriormente en la oración le dice, antes de tú venir a pedirme perdón a mí, tienes que haber otorgado el perdón, porque el perdón es un don, es un regalo que se da. Y el Señor nos dio este regalo y este don cuando Él murió clavado en ese madero. Cuando Él cargó todos nuestros pecados y nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Y existen una serie de sacrificios. Y hay unos sacrificios que no tienen sacrificio. Hay unos pecados que no tienen sacrificio. Y estos pecados se llaman peshaim,
que son pecados que no tienen modo de ser sacrificados para poder reconciliarse con el Señor. Y ¿saben algo? En Yehoshua los Peshaim fueron cargados para que nosotros podamos tener esta entera y sublime paz, como la que tengo hoy yo y como la que sé que tienes tú también, para que así nosotros podamos libremente acercarnos al Señor. Y voy al verso 20, pues ni siquiera podían, o sea, ¿cómo es posible que no pudieron escuchar la voz de Dios cuando ni siquiera pudieron contenerse al mandamiento de no pongas un pie en el monte santo? No pongas un pie, no toques, no te acerques. Y agarramos y nos acercamos. Agarramos y pusimos el pie, y no uno, sino los dos pies. Y agarró Manashe y dijo, como yo tengo mis borreguitos y no tengo dónde comer ahora, pues los voy a subir un poquito. Y cada uno de nosotros corrompió la voluntad del Señor. ¿Saben cómo se le llama también a esto? Violamos a Dios. Violamos su voluntad. Violamos en contra de su voluntad, su voluntad. ¿Esto qué nos hace? ¿A dónde nos lleva? ¿A qué punto nos lleva de la vida? Cuando el día a día estamos violando al Señor, estamos violando su pensamiento, su voluntad, su buena voluntad incluso. ¿No es así? Muchos de nosotros apelamos a la buena voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, pero su buena voluntad es aquella que nos llega ¿de qué? Nos llena de amor, nos llena de alegría, nos llena de gracia, incluso en cuestiones físicas como la salud, incluso en cuestiones materiales como tener un buen trabajo, como tener una buena casa, un buen coche. Entonces a eso le llamamos como buena voluntad de Elohim. Apelamos a esa buena voluntad, pero violamos su voluntad. Verso 21. Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte, que Moshe mismo dijo, estoy temblando de miedo. Para todos aquellos que se fueron con la finta de que yo dije que mientras estaba el Señor gritando, hablando, ellos estaban orando con la tranquilidad. No, el Señor habló de una forma muy diferente. El Señor habló y se manifestó al pueblo de Israel de una forma muy distinta. Que el mismo Moshe, el cual tuvo la experiencia en esa zarza, él tuvo la experiencia cada vez que levantaba su vara o cada vez que declaraba las palabras y que cosas sucedían, él escuchaba la voz de Elohim. ¿No es así? Él escuchaba la voz de Elohim. Era un hombre que estaba acostumbrado a escuchar el mensaje de Dios. Pero en esta ocasión Moshe tembló. En esta ocasión Moshe tembló ¿de qué? De miedo al ver lo que estaba viendo sus ojos. Al ver que el pueblo estaban gritando y casi seguramente algunos desgarraron sus vestimentas diciendo, vamos a morir, ayúdanos. Pero a veces nosotros en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, queremos espiritualizar todo. Queremos sentirnos los superhombres del Señor, los supersiervos, los supercreyentes de Dios. Pensando de esta forma, si pudiera ver algo de lo que vieron nuestros hermanos, qué envidia me dan aquellos que pudieron ver las señales y los prodigios y portentos del Señor. Me gustaría ver milagros. ¿Cómo es posible? Y luego llegamos a una etapa más espiritual, ¿no? Y más condenadora. ¿Cómo es posible que aún viendo todo eso, aún así se rehusaron a creer y a vivir como es debido? ¿Me siguen? Me gustaría preguntarles. En nuestra vida como creyentes, en nuestro peregrinaje, solemos hacer este tipo de preguntas. Repito, si tan solo pudiera ver algo de lo que vieron Pablo, de lo que vieron Juan, Pedro, Lucas, si tan solo pudiera escuchar la voz de Elohim como la escucharon los discípulos o incluso esa multitud que se sentaba a los pies de Yehoshua a escuchar sus palabras. Para ellos era más fácil porque lo vieron, ¿no?
Para ellos era mucho más fácil porque lo vieron. Qué envidia me da aquellos que pudieron ver las señales y portentos del Señor. Me gustaría ver milagros. ¿Cómo es posible que aún viendo todo eso, aún así se rehusaron a creer y a vivir como es debido? Este tipo de expresiones seguramente todos las hemos tenido en un punto de nuestro peregrinaje hasta la Nueva Jerusalén, ¿no es así? Dime si no, me equivoco. Todos hemos tenido este pensamiento. Forma parte, ¿no?, de la madurez que vas viviendo. Pero leamos atentamente lo que nos declara Yehoshua. Hebreos 8:22. Ustedes, por el contrario, se han acercado a Sión. ¿Quién es Sión? Recordemos, ¿no?, las enseñanzas. Recordemos las palabras de los Nabim, de los profetas. Recordemos aquellas Haftarot de los cuales se hablaba en código cifrado, pero que el Señor por medio de su Ruach HaKodesh nos lo reveló a nosotros para que pudiéramos entender. Regocíjate, oh moradora de Sión. Todos correrán a Sión y Sión será para ustedes. Y empezamos a recordar las palabras del profeta Jeremías, Isaías, Nehemías, Oseas, cuando se refieren a Sión, sabiendo que Sión es ese dulce refugio en la tormenta. Es ese también llamada roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? ¿Quién es la peña de Oreb, del monte Oreb, del cual brota agua de vida? Yehoshua. ¿Quién es Sión? Yehoshua. Y mira lo que declara con la revelación que declara el autor de los Hebreos en el capítulo 22. Ustedes, por el contrario, o sea, al pueblo, no me refiero al pueblo y tú eres iglesia, sino al pueblo antiguo, al primigenio, al prototipo de pueblo que es Israel, se le permitió que viera, que escuchara, que sintiera, que gritara, que temblara, que se escondiera debajo de la tierra, que se abriera la tierra y que se los tragara vivos. Pero por el contrario a ustedes, ¿a quiénes se refiere a esta palabra que es atemporal? La palabra que es vigente, la misma palabra que tiene el mismo efecto en los discípulos después de que murió Yehoshua, y en la misma palabra que tendrá efecto en el último discípulo de Yehoshua que nazca en este mundo. ¿A quién se refiere cuando dice, ustedes por el contrario se han acercado a Sión y a la ciudad de Elohim, quien vive para siempre? ¿Cómo? Yo no me he acercado a ninguna ciudad. Deseo que ver la nueva Jerusalén, la santa ciudad descendiendo del cielo, lo que habla Juan en Apocalipsis. Y vi, ¿no?, la santa Jerusalén que decía, la Jerusalén celestial que descendía del cielo, y lo vi. Deseamos nosotros ver, ¿no es así? Eso es lo que nos mantiene con la chispa. Pero si yo les dijera que la santa Jerusalén, la santa ciudad, es aquí y ahora, que solamente que nuestros ojos corruptos y caídos no pueden percibir las cosas espirituales. Después de que el apóstol Esteban dijera, ustedes han matado a todos sus profetas. De hecho, ningún profeta que ha hablado en nombre del Señor ustedes le han recibido. Y entonces me piden que les haga milagros. Acaban de clavar al Mesías en ese madero. Escuchen, Y dice la Escritura que cuando los maestros, los fariseos y todos aquellos sátrapas empezaron a escuchar estas palabras de Esteban después de un discurso de casi una hora, empezaron a endurecer sus puños y a mirarle con odio. A tal grado que cuando él les dijo que ellos mismos habían matado a Yehoshua, no lo podían creer, porque no fueron ellos, sino fueron los romanos. ¿Cómo me estás echando la culpa de ese hombre a mí? Te voy a repetir una cosa que tú dijiste. Cuando Poncio Pilato dijo, oye, yo no veo mal en este hombre, yo no sé por qué lo quieren matar, y que él y todo el pueblo a una sola voz dijeron, mátenlo. Y dijo, ¿lo matan ustedes? Sí, nosotros lo mataremos.
y su sangre será derramada en nuestros hijos, en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros hijos de sus hijos, hablando contextualmente. Ustedes fueron quienes mataron al Mesías. No se contuvieron más, agarraron piedras, agarraron de todos y mataron a Esteban. Antes de matarlo, dice la Escritura, que Esteban brilló, su rostro se resplandeció y que lo que vio fue a Yehoshua en su trono celestial, hablando alegóricamente, ¿no? Vio a Yehoshua, él estaba viendo la meta y dijo, he aquí, veo al siervo que ustedes han matado, al Hijo del Hombre. Y agarraron y dijeron, ahora, ¿no? Y cuando lo estaban apedreando, ¿qué fue lo que sucedió? Esteban dijo, Señor, perdónalos, porque no pueden ver lo que yo estoy viendo. ¿Alguien más se acuerda de esta ceguera? Shaul, cuando fue llamado. Este mensaje que nosotros hemos visto de que el Señor le cegó, no era más que una evidencia para que Shaul viera cuán ciego estaba después de que escuchara la voz del Señor. Yo soy al que tú persigues. Yo soy por quien dicen que tú vives. Mientras estaba ciego. Pero ¿qué sucedió cuando Ananías puso sus manos sobre Shaul? Y dice la Escritura que de sus ojos cayeron como escamas. Él recobró la vista, pero él no volvió a ver de forma natural. Él comenzó a ver por medio del entendimiento que las cosas naturales no pueden ser percibidas de manera espiritual y las cosas espirituales no pueden ser percibidas de forma natural. ¿Alguien más me podría dar otro ejemplo de ceguera y de visión? Gehazi, el siervo ¿de quién? De Eliseo. Cuando venían a por ellos, cuando venían a matarlos, cuando venían a destruirlos, cuando veía por la explanada del desierto esa gran nube de tierra que se levantaba de todos los carros que venían. Y Eliseo estaba tranquilo, estaba orando y estaba en un modo continuo en el que permanecía Eliseo. Y Gehazi dice, mi señor, vamos a morir, aunque sea tápate, ¿no? Cuando tenemos miedo en la noche solemos taparnos con la manta y vaya, es nuestro escudo, ¿no? Ante lo que sea, porque no vemos. Aunque sea tápate con las mantas. ¿Y qué dice la Escritura? Que Eliseo oró para que Gehazi pudiera ver lo que él estaba viendo todo el tiempo. Y dice la Escritura que cuando Eliseo terminó de haber orado, los ojos de Gehazi se abrieron y pudieron ver que eran más los que estaban con ellos que los que venían en contra de ellos. Son más los que están contigo que los que están contra ti. ¿Pero por qué caímos? ¿Pero por qué fallamos? ¿Pero por qué nos echamos a perder constantemente a causa de la mentira, del engaño, de la maldad y del pecado? Porque nuestros ojos espirituales no han sido abiertos aún. Le dicen sus discípulos, Señor, antes de que te vayas, muéstranos al Padre. Pedro, siervos, apóstoles, todo este tiempo que he estado con ustedes y aún no han visto al Padre. El Padre y yo somos uno, ¿no? Shema Israel Adonai Elohenu, al Elohim, al que servimos, nuestro Señor, uno es. No es que esté yo aquí y el otro esté en el cielo. Es que el del cielo está aquí, juntamente con ustedes. Cuando esta revelación les fue dada a los discípulos, sus vidas cambiaron diferente. Cambiaron de una forma abrupta. Y por eso dice el autor de los Hebreos, ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión y a la ciudad que Elohim, que es de Elohim, el cual vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Elohim. ¿Quién más vio ángeles que subían y descendían? ¿Alguien se acuerda? Jacob. ¿Quién más? ¿Alguien se acuerda? Porque Yohanan, ¿no? Cuando estaba con el Apocalipsis también. Yohanan. ¿Alguien más?
Alguien que era incrédulo como tú y yo. Sumamente incrédulo. Tomás, cuando dijo, si eres tú, déjame meter mi dedo en tus manos. Quiero verlo. Quiero verlo. Y que le dijo, ay, Jonás, a partir de hoy verás ángeles subiendo y bajando. ¿A qué se refiere eso? ¿Solo se lo dijo a Tomás? ¿Solo lo pudo presenciar Jacob? ¿Quién más lo puede ver eso? Quien esté pegado al Señor. Quien haga la voluntad del Señor, ese podrá ver todo el tiempo ángeles subiendo y bajando. Ángeles alrededor de nosotros. Por eso David declara en sus salmos, ¿no? A la derecha caerán y a la izquierda caerán, pero a ti no te llegará. ¿A qué se refiere con eso? Quien vive con los ojos abiertos y quien permanece haciendo la voluntad del Señor, se siente seguro porque ve que el Señor está con él en todo el tiempo. Y aquel que ve que el Señor está contigo todo el tiempo, no falla, no pecas. Y el Señor nos lo dice, si no honras lo que ves, mucho menos vas a honrar lo que no ves. ¿Honras a tus padres? ¿Honras a tus maestros? Bueno, en caso de que seas alumno, ¿no? ¿Honras a tu jefe? ¿Honras a tus autoridades, cualquiera que sea esta? Allí está tu honra para con el Señor. Allí está la cercanía que tú tienes para con el Señor. Santiago 4:8. Acérquense a Elohim, y Elohim se acercará a ustedes. Yo me atrevería a decir que no es así el contexto de este texto, porque el Señor lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo ya me he acercado a ustedes, dice el Señor. ¿No es así? Cuando Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento y salvación, ¿qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse, ¿por qué? El reino de los cielos está cerca. Pero cuando Yehoshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, significa que todo lo que conlleva a Él, su mente, su intención, su justicia, su reino, cuando tú eres justo en tu trabajo, cuando tú eres justo con tu matrimonio, con tus hijos, cuando tú eres justo con tu entorno alrededor, estás manifestando el reino de los cielos. Cuando tú hablas verdad en tu trabajo, en tu entorno, a tu alrededor, estás manifestando el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se basa en la mentira. Pero cuando tú hablas verdad, estás manifestando el reino de los cielos. Estás desatando, como dice la Escritura, lo que desatares en el cielo se desatará en la tierra. Y una verdad no puede ser sostenida con nada más, porque la verdad es insostenible, se sostiene ella misma. Pero una mentira necesita ser sostenida con otra mentira. Y estas dos mentiras cada vez necesitan ser más sostenidas. Porque las mentiras, una trae a la otra. Sin embargo, familia, debemos de entender esto. Cualquiera que predicamos el reino de Elohim y su justicia, tenemos que vivir en el reino de Elohim y su justicia. Tenemos que vivir en el reino del revés. Estamos viviendo aquí en un reino donde se permite la injusticia, donde hay mucha parcialidad, donde se hace más, le dan más integridad a los ladrones que a los que se defienden contra los ladrones, ¿no? Que se pervierte el derecho del justo, que a los pobres ni siquiera se les mira, que al que hace maldades y al que está en la cárcel le sacan y le dan dinero y les dan nacionalidad y hacen cosas con ellos. Pero nosotros, el pueblo de Elohim, el pequeño pueblo que está en estos 4 puntos de la tierra, vivimos en un reino que es completamente al revés, donde para vivir tenemos que morir. Para que podamos tener vida eterna tenemos que morir primeramente. Dice la Escritura que no puede dar una semilla fruto si no cae a tierra y muere. De la misma forma, ninguno de nosotros podrá entrar en el reino de los cielos si no morimos primero. Donde tenemos que dar para recibir. ¿No es así? Donde tenemos que hacernos nada, pequeñitos, para crecer.
Este reino es el cual tú y yo tenemos que practicar y predicar. Si lo predicas pero no lo practicas, no hay poder de Dios. Si te lo sabes de memoria y lo replicas pero no lo aplicas, no hay poder de Dios. ¿Por qué hay sordos entre ustedes? ¿Por qué hay ciegos entre ustedes? Porque solo repiten las palabras que han escuchado, pero no las han vivido. Si nosotros vivimos las palabras de Elohim, esos sordos abrirían sus oídos, esos ciegos abrirían sus ojos, esos cojos que andan caminando chuequísimo y perversamente enderezarían su camino. ¿Pero qué se necesita? Voy a repetir, acércate a Elohim. El que está cerca del Señor vivirá como Él anduvo. Los discípulos, cuando el Señor los estaba pescando y cuando los empezó a llamar a cada uno por su nombre, ¿qué creen que sucedía? Estábamos en la reunión de matrimonios y yo les daba este ejemplo. ¿Ustedes creen que de el olivar, que es el olivar original, y de repente el Señor injertó una rama de olivo silvestre? Este olivo silvestre que fue injertado en el olivo original empezó a dar fruto dulce y ese fruto rico rápidamente. ¿Han probado las olivas silvestres como son? Amargas, duras, ¿no es así? Es más, saben hasta horribles. Esos frutos horribles, amargos, duros, tendrán que ser convertidos ¿a causa de qué? De la savia que está brotando en el olivo original. El olivo original y su savia y su proceso de crecimiento hace que todo se renueve. Y esa planta de olivo silvestre que fue injertada dejará de llamarse ¿qué? Olivo silvestre, porque pertenecerá a una sola pieza. Comenzará a pertenecer. ¿Y qué creen que sucederá? Cuando ciertamente los restos de olivas silvestres caigan al suelo, morirán. Cuando el fruto que todavía quedaba en esa rama que el Señor injertó en el olivo original cese, caiga, muera, entonces en el próximo renuevo, este árbol que ha sido el natural, el único, el verdadero, llenará de vida ¿a quiénes? A todas sus ramas, y todas sus ramas producirán fruto delicioso. Fruto de que tú agarras la oliva y te la comes aunque esté verde, porque dices tú, este es un buen sabor de oliva también. Y dará fruto a su tiempo. Pero ¿saben qué pasa con eso? Tienes que estar pegados. Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pedid todo lo que quieran y se les será dado, se les será concedido. Yo soy la vid, no David, la vid, dice Yehoshua, y ustedes son mis pámpanos. El que permanece en mí dará ¿qué? Mucho fruto. Pero el que no permanece en mí no dará fruto y caerá. ¿Qué es lo que el autor de los Hebreos nos está tratando de decir? ¿Nos está hablando de juicio? ¿Nos está hablando de que estamos condenados todos? ¿O nos está dando la oportunidad de poder vivir una vida en santidad? ¿O nos está dando la oportunidad de poder hacer la voluntad verdaderamente del Señor? Santiago 4:8, acérquense Elohim y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón. Nos está diciendo, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Cómo comenzamos este estudio? Si yo hablo al Señor y vengo a Shabbat y canto y levanto mis manos y oro y nos damos de vueltas todos reunidos y compartimos los alimentos juntos, pero el día domingo, el principio de semana, hago lo que yo quiero, hago mi voluntad y no he dejado de ser el que yo era antes que el Señor me rescatara, entonces estoy dividido. Sirvo a dos señores. Sirvo a Elohim un día, porque este día es de Elohim y hay que servirlo, pero todo el resto de los días sirvo
a mi Señor. ¿Y quién es tu Señor? Pues tú mismo, soy yo mismo. Me sirvo a mí, pienso en mí, hago lo que es para mí, quiero hacer más, y quiero ahora esto, y quiero ahora aquello, y ahora esto, y ahora esto, en vez de estar haciendo lo que es poco. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho también lo seremos. Si somos fieles en este mundo, que nuestra vida es como la niebla, que dura 3 días y ya han pasado 2. Entonces, en el mundo venidero también podremos exhibir fidelidad al Señor. Nuestra forma de vivir tiene que estar pegada y juntamente congruente con nuestra manera de hablar. Si tú predicas de un reino de los cielos que no vives, entonces no hay poder del Señor acompañándote. Ojo, las palabras del Señor no vuelven vacías. Las palabras del Señor ni una vuelve vacía. Pero la palabra del Señor, que es dada y es acompañada con señales y milagros, entonces esta persona dará fruto al 100%, porque seguramente caerá en buena tierra, y seguramente esta buena tierra hará lo suyo. El Señor mandará la lluvia temprana y tardía para que este árbol o esta planta crezca y dé fruto 100%, y dé fruto apacible, fruto del cual tú vas caminando por el monte y puedes agarrar de ese fruto y dices, hoy, mañana que pase por aquí, quiero volver a agarrar. Cuando es la temporada de cosecha, me encanta agarrar. ¿No les ha pasado? En México, las guayabas, los nanches, ¿no es así? Las guanábanas, las guayabas. Vas y dices, es que hay miles, hay campos donde agarras y puedes agarrar sin robar. Ojo, ciruelas. ¡Wow! Y agarras tú y dices, ¡qué rico es este árbol! Espero que el próximo año para igual, para que yo pueda venir y pueda volver a tener este fruto. Somos nosotros árboles. ¿Estamos plantados junto a corrientes de agua viva? ¿Estamos dando nuestro fruto a nuestro tiempo? ¿A su tiempo? ¿Nuestra hoja cae o no cae? ¿Servimos para albergar a muchos pajaritos que vienen refugiándose del sol agotador? ¿Servimos para dar refugio a aquel viajero que va caminando por el camino cansado y se recuesta en el árbol? ¿Somos esta clase de árboles? Derramen lágrimas por lo que les han hecho. Que haya lamento profundo de dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Cuando Santiago, Jacobo, habla de estas palabras, cuando dice que nosotros estamos divididos entre Dios y el mundo, dice, donde ahorita hay risa, que haya lágrimas, que haya lamento y profundo dolor en el lugar donde hay felicidad, porque nuestra vida no está siendo congruente y no está rindiendo gloria al Señor. David, es que eres un loco. David, es que eres un fanático. Déjame decirte, puedo sonar loco, puedo sonar fanático, pero el Señor me llamó de la muerte a la vida. El Señor me llamó de mi miseria y las cosas que yo andaba, no para que siguiera así y ahora diga gracias a Dios por esto que me acabo de robar, sino para que viva con honor delante del Señor, no para que yo pueda ser digno de Él. Ojo, nadie puede vivir a ese nivel, porque es inalcanzable la misericordia del Señor. Sino, dice el Salmo 116:12, ¿qué pagaré a Elohim por todos sus beneficios conmigo? ¿De qué forma lo haré? ¿De qué forma yo le compensaré al Señor su gran sacrificio? Al día de hoy, no imaginamos el pago, la cantidad de deuda que se pagó. La Escritura dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco ama, es porque poco se le ha perdonado. Pero no es porque se le haya perdonado poco, porque se le perdonó, sino porque no tiene consideración de que es poco o mucho. O sea, no le da la estima, no le da el kavod, no le da el peso, no le da el valor suficiente a lo que Yehoshua hizo por él. Y es por eso que no es capaz de dar nada por el Señor. ¿Pero qué me estás diciendo? Lo que yo te estoy tratando de decir, yo sé que no soy yo, es
que el tiempo que estamos aquí es el tiempo que tenemos que estar dispuestos para vivir para el Señor, no para vivir para nosotros. Ya lo hicimos mucho tiempo, ya lo echamos a perder muchas veces, ya nos frustramos a causa de nuestras malas decisiones, que nos salían mal los negocios, que nos salía mal esto, mal aquello, que nos venían retribuciones de aquellas cosas que hacíamos. Pero ahora hemos sido convidados a una nueva y mejor y excelente vida, que es en Yehoshua, en el Señor, en Jesucristo. Una vida de sufrimiento que nos invita el Señor a sufrir por Él, nos invita el Señor a morir por Él, nos invita el Señor a que nos llamen locos, nos invita el Señor a que nos desprecien, nos invita el Señor a que no nos vuelvan a abrir la puerta de la casa o de las iglesias de mucha gente por predicar el reino de los cielos, por predicar la verdadera voluntad del Señor, que es que ya no vivamos para nosotros mismos. ¿No es así? Sino que vivamos para el Señor. No estoy diciendo que tienes que dejar de trabajar, dejar de ir a la escuela, no me malinterpreten. Estoy diciendo que nuestra vida tiene que rendir culto para el Señor, sea que comamos o que vistamos, sea que andemos o que nos acostemos, hacerlo todo para la gloria de Elohim. Si tú y yo en nuestra mente está en glorificar al Señor en todo tiempo, entonces el Señor vendrá contigo, hará una morada en ti y tú serás diferente a los demás. Y esto solo puede suceder porque Él se acercó primero a nosotros. Mateo 4:17. Desde entonces Yehoshua comenzó a proclamar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya se acercó a ustedes. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos a Elohim porque Él nos amó primero. 20. Si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Elohim quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Habla de hermano como a próximo, como a tu prójimo, como aquel que es tu jefe y es un capataz, como aquel que es tu compañero de trabajo y dices: este no es mi compañero, este es mi enemigo de trabajo, ¿no? Aquel que es tu compañero o compañero de vida, que dices tú: Señor, ¿qué pasa, no? ¿Por qué me pusiste este yugo? Y el Señor te responderá: ese yugo te lo pusiste tú, hijo. ¿Es cierto, no? Pero a lo que voy es esto: cuando tú y yo damos la milla extra, cuando tú y yo damos lo que tenemos porque el Señor nos lo ha dado, alguien que quiera hacer algo para el Señor, primero tiene que recibir algo del Señor. Dice la Escritura: no hay nadie quien busque a Dios. No hay ni uno solo que busque al Señor por su propia cuenta. Al día de hoy, nosotros buscamos al Señor no porque Él esté perdido y necesite ser encontrado, sino porque Él nos buscó a nosotros y nos encontró. Y es por eso que si tú quieres dar amor, primero tienes que haber recibido amor. Primero, si tú quieres amar a tu esposa correctamente, necesitas recibir el amor verdadero de Elohim. Si tú no puedes perdonar a tu esposa por algo, a tu esposo por algo, es porque no has recibido el perdón de Elohim. El perdón de Elohim liberta. El amor del Señor transforma las vidas. Dice la Escritura en Hechos que cuando la predicación de los apóstoles llegaba acompañada de milagros y prodigios que ellos mismos hacían por parte del Señor, miles y cientos de miles de personas se arrepentían y testificaban a sus hermanos y amigos. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor amaba por medio de sus apóstoles a toda la comunidad de personas, de los pueblos, de las ciudades, de las naciones, las personas recibían ese amor del Señor y ellos estaban dispuestos a amar al Señor también. Ellos sabían que no podían tener parte con el Señor porque el Señor era el Dios de los judíos. Pero cuando ellos escucharon el mensaje de la buena voluntad de Elohim, cuando ellos escucharon en la parábola del Señor de que les invitaba el Señor a un gran banquete, no importa que no fueran de este pueblo, ellos tuvieron hambre y sed de justicia. Y dice la Escritura: bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Cuando los gentiles empezaron a tener una confianza plena en Elohim, en Yehoshua, en Dios,
Ellos empezaron a dar testimonios dignos de arrepentimiento, cosa que ni los mismos judíos tenían. Y cuando el mensaje del Evangelio les llegaba, ellos lo abrazaban como diciendo: este es mi estandarte, este es mi baluarte, de aquí no me suelto, aquí voy a morir. Porque ellos recibían con amor el amor que el Señor les había dado y estaban dispuestos a morir también por el Señor. ¿Qué les parece? Pero nadie puede dar lo que no tiene. Por eso el Señor, antes de mandar a sus discípulos a misionar y a predicar y a discipular, el Señor primeramente les llenaba de Él. Por eso el Señor derramó de su Santo Espíritu delante de todos. ¿Para qué? Para que ellos fueran preparados y llenos del Señor. ¿Y qué sucedía? Que los discípulos, los apóstoles, iban y ponían las manos en las manos de los gentiles, en la vida, los cuerpos de los gentiles. ¿Y qué sucedía? Recibían el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, antes o después de haberles predicado las buenas nuevas. Pregunta de examen. Primero era la predicación, arrepentimiento y seguir al Señor. Y el Señor les daba esta confirmación: el perdón de sus pecados, la libertad de su cautividad, el perdón y el gran amor que hemos recibido el día de hoy. En verdad, no tenemos por qué haber visto a Jesús. No tenemos por qué haber visto milagros. Al día de hoy dice la Escritura: bienaventurado todos aquellos que han creído sin haber visto, porque de ellos es el reino de los cielos. Inclusive porque las cosas espirituales se hicieron espiritualmente. 23. Y allí están todos aquellos a quien Elohim trató como a hijos y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Elohim, quien juzgará a todo el mundo. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas que Elohim hizo perfectas. Recordemos que esta palabra, que puede sonar mística, que son los espíritus, significa y da el contexto y la connotación de las intenciones de las personas. Por lo tanto, nosotros, con la misma intención que nuestros hermanos dieron su vida por la verdad, nos acercamos al Señor, quien derramó esa misma intención en nuestros corazones. No hay dos intenciones, hay un solo Ruach HaKodesh, un espíritu de santidad, una intención que proviene del Señor para que tú estés completamente capacitado a hacer su voluntad. Lo mismo que derramó en Pedro, lo ha derramado en ti. Lo mismo que derramó en Esteban, lo mismo ha derramado en ti. Lo mismo que derramó en su pueblo, lo mismo ha derramado hoy en ti. El Señor no muda, no muda. El Señor es fiel, el Señor permanece para siempre. Este es el mismo Elohim que nuestros antepasados vieron, que Abraham siguió y obedeció y honró, que los apóstoles hablaban en su nombre. Es el mismo Elohim al que estamos predicando el día de hoy. Se han acercado ustedes a Yehoshua y recuerden que por medio de él, Elohim hizo un nuevo pacto con ustedes, gracias a la sangre que Yehoshua derramó al morir. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Yehoshua es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Así que tengan cuidado cuando Elohim les llame la atención. No rechacen la reprensión, porque cuando los israelitas en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Elohim les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Elohim, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. El llamado de atención es: dejemos de vivir para nosotros mismos y comencemos a vivir para lo que fuimos llamados. Comencemos a vivir para el Señor conforme a lo que Él nos llamó. El Señor te llamó a ti por tu nombre. Te dio vida de entre los muertos, te llamó como a Lázaro y te dijo: Lázaro, sal fuera, levántate y anda. Pero no para que andes nuevamente como tú andabas, que eso te llevó a la muerte, sino para que ahora tú y yo andemos como de día, aunque sea de noche.
para que ahora tú y yo andemos siempre derramando amor, misericordia, perdón. Ama, perdona y no juzgues. Levanta al caído, reconforta al que está herido, consuela a los que están necesitados. Sé esa voz del Señor, sé el Señor en ti. Dice, y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las que no se pueden ser movidas. Entendemos esto. Lo dije mal, creo, Aquí está. Porque ahora, el verso 26, 25, porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las cosas que son visibles para toda la humanidad, y dejará las que no se pueden mover. O sea, las cosas invisibles del Señor se hacen claramente manifiestas. Como dijo Shaul, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero llegará el día en que lo que en parte conocemos, dejaremos de conocerlo y conoceremos como hemos sido conocidos. Es un trabalenguas, lo sé. Pero si estudiamos y inclinamos nuestro oído, entenderemos que Pablo ya no volvió a ver jamás con sus propios ojos, sino en el día en que el Señor le perdonó sus pecados y en el día en el que el Señor lo arrebató de las mismas llamas del fuego que estaba a punto de quemarlo. El Señor Shaul, empezó a predicar el evangelio de Yahushua a toda carne, a toda sangre, en toda lengua y en toda nación, a fin de que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros. Porque el que vive para la carne siembra muerte, pero el que vive para el espíritu, para el ruaj, sembrará para vida eterna. Gracias a Elohim, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Elohim con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Elohim es como un fuego destructor. Y así termina el capítulo 12. Y nosotros terminamos con la intención, con el corazón, con el anhelo ferviente de que el Señor pueda volver a manifestar su gloria a través de nosotros. Los milagros y prodigios que hicieron los apóstoles, claro que fueron cosas puntuales, claro que fueron para una generación puntual, pero generación peor que esa se ha levantado en nuestros días. Y estoy seguro que una persona que viva para el Señor, que tenga una comunión tal con el Señor, que esté pegado a Él 24/7, puede volver a hacer prodigios y milagros en su nombre, para que esta generación perversa, incrédula, se pueda arrepentir y pueda dar gloria al Señor. ¿Somos esa generación? ¿Podemos ser esos hombres y mujeres capaces de dejar de hacer nuestra propia voluntad para manifestar el reino de los cielos aquí y ahora? Es que David, necesito estudiar, porque déjate usar por el Señor, vive para Él. Es que no tenemos que ser eruditos. El Señor agarró y escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo tonto de este mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. ¿Quién eres tú? Yo soy un vil, asqueroso, torpe, gusano, tonto, que ha entendido que el Señor lo ha agarrado, pero no para que siga viviendo su vida, sino para vivir para Él. Y yo estoy seguro que el Señor nuevamente se dará a conocer y nuevamente retumbará entre todas las naciones para que su nombre sea proclamado, con señales, con prodigios, y no con el fin de que la gente tema, sino con el fin de que la gente se arrepienta y recuerde que solamente hay un Dios, el Dios de los vivos y de los muertos, el cual juzgará toda lengua y nación, el cual deshará todas las cosas que vemos y todo lo que construimos se volverá polvo. Pero que nosotros, los que esperamos en el Señor, seremos renovados y nuestra esperanza no caerá hasta que Él vuelva. Porque todo aquel que cree en el Señor no será avergonzado.
Que no te dé vergüenza hablar del Señor, que no te dé vergüenza decir que eres creyente, que no te dé vergüenza en decir que vives para Él y no vives para ti, que no te dé vergüenza decir que no comes cerdo, que no vas a fiestas paganas, que no te dé vergüenza decir que perteneces a una comunidad, que no te dé vergüenza decir que antes estabas muerto y ahora vives, que no te dé vergüenza decir que lo que ven ellos en ti que es diferente. Porque eso sí se jactan y dicen, pero ¿qué tienes tú? Tú tienes algo raro, tú tienes como un algo, tú eres algo especial. Claro, pero eso mismo especial que tengo yo y que soy, también lo puedes ser tú. La cuestión es que lo quieras, porque el precio ya se pagó y yo no lo pagué. Lo pagó Yehoshua con su muerte y su resurrección. Tomemos el valor, tengamos en nosotros el deseo de vivir para el Señor. Pon en mí la misma mente de Yehoshua y vuélvenos siervos para tu gloria, oh Señor. Familia, Shabbat Shalom. Un abrazo y nos vemos para el estudio de la tarde. Un abrazo, familia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.